Hola, hoy en este video vamos a hablar sobre la inteligencia emocional. Y aunque varias veces ya he hablado sobre el tema, a veces nos preguntamos si en realidad podemos desarrollar nuestra inteligencia emocional. Y quizás algunos dirán, ¿será que puedo tratar mi inteligencia emocional? ¿Será que necesito un psicólogo para tratar mis emociones? ¿Será que es tan complicado desarrollar algunas cosas que nos piden en el trabajo, que nos piden en nuestro día a día, en cuanto a nuestras emociones, al manejo de nuestras emociones? Pues estoy aquí para decirles que es posible. Es posible, no se necesita necesariamente de un psicólogo y pues quería hablarles primero que nada, obviamente, desarrollar un concepto que no es mío, que varios psicólogos ya indicaron lo que significa la inteligencia emocional, hasta Daniel Goleman, que ha escrito varios libros sobre el tema, pero algunos psicólogos en el 2007, como Pita y Kikinaki, mencionan que la inteligencia emocional es la constelación de percepciones emocionales localizada en los niveles bajos de la jerarquía emocional, ¿sí?, de la personalidad, y que esencialmente concierne las percepciones de nuestro mundo emocional, es decir, cómo percibimos las emociones alrededor nuestro, nuestras propias emociones. Y dentro de esto, con mucho estudio, se han identificado 15 facetas de la inteligencia emocional. Les voy a leer cuáles son. Primero, la adaptabilidad, la asertividad, la percepción emocional propia y de los demás, la expresión de la emoción, el manejo de las emociones, la regulación emocional, cómo regulamos nuestras emociones, la impulsividad, el relacionamiento con las otras personas, la autoestima y la automotivación, la actitud dentro de nuestra autoestima y nuestra propia motivación, la conciencia social, el manejo del estrés, cómo manejamos nuestro estrés, el estrés diario que tenemos en el trabajo, en la vida, si son casados, en sus relaciones, la empatía, la felicidad y el optimismo. Entonces, ahora, peor aún, se preguntarán, todo eso es la inteligencia emocional. ¿Cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a saber dónde estamos? ¿Y cómo vamos a desarrollar? ¿Será que tenemos todo desarrollado? ¿Será que tenemos cosas buenas? ¿Un porcentaje mayor en algunas? ¿Un porcentaje menor en otras? Pues bien, quiero decirles que existe un test que nos dice cuál es el grado en el que tenemos desarrollado cada una de estas 15 facetas. Con un estudio que ha sido avalizado por muchos años, tanto como otros tests, que es el TEIQ, nos ayuda a desarrollar, indicar cuáles son los porcentajes en los que cada una de estas facetas tenemos nosotros. Y a partir de ahí, por supuesto, si tenemos algo que está bajo la media, empezar a trabajar sobre eso. Vamos a suponer nuestra felicidad está bajo de la media. ¿Cómo y qué acciones hacer para que la felicidad esté sobre la media? ¿Sí? Lo mismo el autodominio, el control del estrés, la autoestima. ¿Qué vamos a hacer si nuestro optimismo, nuestra actitud está bajo la media? ¿O qué vamos a hacer si la felicidad está sobre la media o llega a un 100%? ¿Será que es bueno expresar tanta felicidad todo el tiempo? Se pusieron a pensar, si una empresa está casi en la quiebra, o quizás una empresa está atravesando problemas y hay por ahí una persona que anda siempre feliz, pues no concuerda tanto con las circunstancias, con el ambiente, y aprender a tratar cómo nos expresamos de acuerdo al ambiente, de acuerdo a las personas que nos rodean. Esto es lo que nos va a dar mayor inteligencia emocional. Y esto es a lo que las empresas le llaman manejo de la inteligencia emocional. Pues bien, entonces
¿Para qué nos ayuda este test? Para fomentar y sobre todo para tratar este desarrollo de la inteligencia emocional. Y por qué no decir, cuando nosotros vamos a aplicar un puesto de trabajo, cuando somos contratados por nuestro IQ o coeficiente intelectual. ¿Y cómo conseguimos una promoción? ¿Cómo conseguimos crecer dentro de la empresa? Ese es por nuestro EQ o EQ sería en inglés, que significa el coeficiente emocional. Y esto es lo que mide este test, el coeficiente emocional y cómo desarrollarlo. Pero solos quizás es poco difícil. Yo les recomiendo investigar, obviamente. Si quieren hacer el test, pues bienvenidos, yo lo hago. Y después de hacer el test, pues claro, hay que hacer un plan de desarrollo de las cosas que tenemos muy altas o bajo la media. Y estos solos difícilmente lo podemos hacer, así que es importante contactar a los departamentos de recursos humanos, contratar un coach de carrera como yo y desarrollar este test y en 4 sesiones de coaching empezar a crecer en nuestra inteligencia emocional. Así que como siempre, muchas gracias y atrévanse a desarrollar sus fortalezas y a manejar sus áreas de mejora, sobre todo en esta área de la inteligencia emocional, que muchas empresas, como he venido escribiendo y sabemos, el mundo actual competitivo nos pide. Muchas gracias.